Hoy es la huelga internacional de mujeres. Como todos los años, mujeres alrededor del mundo van a parar sus actividades para salir a las calles a manifestarse por sus derechos. En cada época hubieron luchas específicas, al principio por el derecho al voto y mejores condiciones laborales. Después, el acceso a cargos públicos, igualdad de salarios, entre otras cuestiones. Muchos de estos derechos fueron conquistados, pero lamentablemente aún quedan muchas luchas pendientes. Y si bien seguimos reclamando lo mismo, el fin de la discriminación, la violencia y la igualdad en los derechos, cada región o país tiene su reclamo más urgente. Por ejemplo, en la Argentina, los principales reclamos son por el fin de la violencia hacia la mujer con el Ni Una Menos y por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ahora, ¿cuáles son los reclamos en otros países? En Brasil, dentro del gobierno Bolsonaro, aumentaron los femicidios hacia las mujeres negras, los crímenes de odio, el racismo y la homofobia. Es por eso que las mujeres brasileras reclaman el fin de la violencia y la discriminación racial y LGBT. El colectivo feminista recuerda también a Marielle Franco, la activista negra, feminista y lesbiana que fue brutalmente asesinada el 14 de marzo del 2018. Marielle luchaba contra la desigualdad social, el racismo y la homofobia en Brasil. En Paraguay, las mujeres reclaman particularmente por sus derechos laborales, el fin de la violencia económica y por la desvalorización del trabajo doméstico. Muchas mujeres trabajan en el sector doméstico y pese a sus reclamos históricos solo ganan el 60% del salario mínimo. Exigen oportunidades reales para salir de la pobreza, el mismo salario por el mismo trabajo, redistribución de las tareas de cuidado, el fin de las dobles y triples jornadas laborales, por el cumplimiento de las leyes laborales, en especial por la lactancia materna y el código laboral, y que las empresas con más de 30 personas empleadas tengan guarderías. Chile está viviendo hace meses un momento sociopolítico histórico. En este contexto, las demandas para el 8M dialogan con los reclamos sociales. El gobierno, por su parte, sostiene una política represiva y de violación hacia los derechos humanos. En particular, las mujeres están sufriendo violencia sexual por parte de militares, carabineros y policías, es decir, desde los propios agentes del Estado. Entonces, de cara al 8 y el 9, las feministas chilenas van a marchar también contra el terrorismo de Estado. En el resto del mundo, las demandas son muy diversas. De las que se destacan en los últimos meses está, por ejemplo, Turquía. Ahí, la igualdad de derechos y el fin de la violencia machista son las consignas principales. Según la ONU, el 19% de las mujeres mayores de 15 años son analfabetas frente al 4% de los hombres. El Estado machista trata de instaurar forzosamente a las mujeres a cumplir el rol tradicional de ser madres, obedientes y sumisas. Este año, el Parlamento debatirá un proyecto de ley que pretende liberar a los violadores si se casan con sus víctimas. El proyecto permitiría suspender las condenas de los hombres que fueron condenados por abuso sexual infantil si contraen matrimonio con la víctima y se llevan menos de 10 años entre sí. Además, el 12% de las niñas no pisan la escuela primaria contra el 5% de los niños. La consigna más cantada entre las marchas feministas, donde incluso son reprimidas, es no prestaremos obediencia. Y las consignas de mujer, vida y libertad. En la mayoría de los países de África, las mujeres sufren mucha violencia sexual. En los países de la África subsahariana, 14.3 millones de mujeres conviven con SIDA. Representa casi el 60% de las personas infectadas en esta región. Además, más de 125 millones de mujeres y niñas fueron víctimas de la mutilación genital femenina, también conocida como la ablación. A pesar de que en estos últimos años se dictaron leyes para prohibir esta práctica, se sigue haciendo. Más de 3 millones de niñas corren riesgo de sufrirla. Otra de las problemáticas que azotan a las niñas de la región es el matrimonio infantil o el matrimonio después de la pubertad. En otros países donde las desigualdades no son tan violentas, también hay muchos derechos por conquistar. En Uruguay, por ejemplo, donde se conquistaron muchos derechos civiles y humanos, todavía no se puede hablar de un salario igualitario. Otro de los reclamos es la representación femenina en los cargos políticos públicos. A pesar de que existe una ley de cuotas y está creciendo la participación política femenina, aún existe una gran brecha. En España, el principal reclamo es por la poca representación que tienen las mujeres en las esferas de poder. Como segunda prioridad, buscan aumentar y visibilizar la lucha contra la violencia de género y empoderar a las mujeres para denunciar el acoso y la agresión sexual. Entonces, si bien hubieron muchos avances, todavía queda mucha violencia y desigualdad por combatir. Por eso es importante conocer los reclamos feministas alrededor del mundo, para conocer las desigualdades que nos atraviesan a todas solo por el hecho de ser mujeres.